la investigación del cáncer, investigación y tratamiento, y contamos en ella con Óscar Fernández Capetillo, a su derecha, según están mirando, es jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CENIO, y de él acaba de hablar la directora. Notablemente Marta Blanco, que es médica de la Asociación Española contra el Cáncer, y les modera, aunque son ellos moderados de natural, Emilio de Benito, periodista del País. Están aquí y, de nuevo, voy a hacerles a ustedes el favor de evitar la amplia lectura de sus currícula para que no perdamos más tiempo y empiecen ya con el coloquio. Adelante. Pues muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Como ya os han presentado y os han contado quienes participan, voy a ir directamente al grano. Nuestra mesa se llama algo tan complicado como la investigación del cáncer, prevención y tratamiento. Solamente añadir que Marta, aparte de ser médica, también, como es representante de la Asociación Española contra el Cáncer, la vamos a explotar un poco con la visión de que es la persona que está cerca de los pacientes, ¿no? Para intentar un poco que haya todos los puntos de vista. Esta hora es malísima, competimos con Sálvame, o sea que espero de vosotros la misma actitud que los tertulianos de Sálvame, sin que os gritéis, os insultéis, pero sí que estéis activos en el debate. Es una mesa complicada porque me estaba riendo antes con Marta, a cada uno le preguntaron que de qué quería hablar y claro, no tiene nada que ver lo que decía el uno y el otro. Con lo cual, simplemente por cortesía, porque entiendo que es la invitada de la casa, voy a empezar por ella, pero luego os interrumpís cuando queráis, menos insultaros, pues lo que os parezca. De las cosas que Marta quería tratar había una pregunta muy general que yo creo que nos sirve para empezar a centrar el tema, que es ¿qué les piden las asociaciones de pacientes a los centros de investigación? Bueno. Botón. ¿Ya? No. Espera un poquito. A lo mejor tienes que esperar. Ahora. ¿Verde está? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, gracias por empezar y por ser la invitada. A ver, cuando propusimos los temas, yo creo que el que les piden las asociaciones de pacientes a los oncólogos y a los centros de investigación, yo creo que está muy claro, es que hagan una investigación de calidad, por supuesto, que eso damos por hecho que se está haciendo, pero que se centre en lo más posible, que es lo que nos dicen los pacientes, en ellos, que sea lo más cercana posible. Y yo creo que lo que nos ha contado aquí hoy la doctora Blasco ha sido un exponente clarísimo de cómo está avanzando en ese sentido toda la investigación. El CENIO es un centro fantástico, pero que además ahora tiene mucha investigación muy cerca del paciente. Yo creo que todos estos avances se ¿Vosotros ven, ¿no? recibís indicaciones, Óscar, o a ti se te ocurrió investigar en lo tuyo porque te pareció bonito, te pareció interesante? ¿Cómo llegas a eso? En cáncer por convencimiento y porque había tenido unos cuantos casos familiares que los viví muy cerca, pero no recibo ninguna orden ministerial o de la dirección en lo que tengo que hacer. Creo que María nos lo ha explicado bien. Ellos confían en traer a gente aquí que creen que razona bien y que lo que hace es interesante, y luego nos dejan manga ancha, y es un sistema que funciona. Quiero decir, los mejores modelos en Estados Unidos, Howard Hughes y demás, son, como ellos dicen, orientados, o sea, financian a la persona más que al proyecto. Creen que la mejor manera de financiar ciencia es con identificar personas que pueden hacer algo interesante, y no, desde luego no recibimos ninguna directriz. Y hay peligro de que, voy a hacer un poco de abogado del diablo, hay peligro de que vosotros os lancéis a investigar una línea cuando los pacientes lo que están esperando es que les solucionéis otro problema. ¿Eso cómo lo compagináis? Hay un peligro y hay un castigo. Quiero decir, en este centro todos nosotros estamos sometidos a una evaluación cada 5 años en los que si lo que no hacemos no es del todo interesante, pues entonces tendremos que buscarnos otro trabajo. Entonces hay un incentivo real de hacer cosas que sean interesantes y relevantes para el CENIO, que en este caso es investigación relacionada con cáncer. ¿Vosotros tenéis la percepción de que van a vuestro lado o a veces os parecen marcianos que están en otro mundo? No, yo creo que en general sí. Lo que pasa es que sí que es cierto, otra de las cosas que ha comentado María, que a veces los pacientes escuchan por parte de medios de comunicación muchas noticias. El cáncer es un tema, tú lo sabes, que es absolutamente prioritario para la mayor parte de la gente en cuanto a información. Es ávido de noticias, incluso aunque no sean pacientes, y oyen avances de moléculas, de cosas. Entonces nos llaman, nos piden dónde está, dónde voy. Ellos quieren que eso sea realmente muy cercano, y a veces
tienen la sensación de que se dicen cosas de grandes avances, pero que la realidad no está cerca de ellos. Que yo creo que cada vez más, que lo que hace falta es difundirlo y quizá hacerles llegar un poco más todos estos avances, pero sí que tienen esa sensación a veces de que hay mucha investigación, pero realmente a ellos en qué les beneficia, de que les ¿no? pilla ¿Cómo muy llega? lejos, de que el valle, me encanta la expresión del Valle de la Muerte, ¿no? Ese plazo enorme que hay desde que publicamos los primeros ensayos en células o en ratones hasta que por fin llega algo, ¿no? Que yo creo que eso para los pacientes debe ser... Yo siempre cuento una historia porque pasa mucho en los medios de comunicación. Era una investigación chiquitita en Estados Unidos y el titular era: un tratamiento experimental cura una ceguera rara en ratones. Y al día siguiente me llamó una señora que dónde mandaba a su padre. Yo lo que me salió del alma fue decirle: señora, su padre no es un ratón. O sea, pare, no, lo siento mucho. No sé, probablemente además su padre no tenía ese tipo de ceguera, porque era una cosa rarísima que habían hecho en San Francisco, pero ¿no? Esa urgencia que tienen los pacientes, que muchas veces desde los medios de comunicación que recogemos las noticias científicas, yo no sé si a veces les damos más esperanza de la que deberían, yo creo que... o hay que darles la esperanza y a la vez la paciencia, y esa segunda parte no sabemos. Bueno, lo primero que es que el tránsito desde una idea hacia un fármaco ahora es mucho más corto que el que ha sido siempre. Vamos a poner un ejemplo concreto. La primera vez que alguien identificó una anomalía en las células tumorales, una anomalía en sus genes, fue en 1960. Un grupo de Filadelfia, haciendo ciencia completamente básica, descubrió que todas las células leucémicas tenían un cromosoma raro. Esto es 1960. Tardaron 10 años en darse cuenta de qué es lo que había pasado. Que eran dos cromosomas que se habían pegado entre sí. Y de hecho se llama el cromosoma Filadelfia. Tardaron otros 10 años en saber cuál era el gen que estaba ahí. Y otros 23 en hacer un fármaco. Y otros 8 en poner los pacientes. O sea, esto se hizo 51. aproximadamente 50 años desde el descubrimiento académico hasta tener un fármaco que esté en los pacientes, ¿no? Esto ahora no es así. O sea, ahora tenemos aparatos tanto en el CENIO como en prácticamente cualquier centro hospitalario del mundo donde el tumor de un paciente se puede secuenciar en cuestión de unas horas. Tenemos ya un vistazo panorámico de todas las mutaciones que tenemos. Y el tránsito de esas mutaciones a desarrollar un fármaco, gracias a programas como el programa de terapias experimentales y muchos otros, es mucho más corto. Por supuesto, un paciente siempre siente la urgencia, ¿no? Yo he sido familiar de paciente muchas veces y entiendo perfectamente, pero los plazos no son tan largos como eran antes, cada vez más cortos. ¿Tenéis vosotros demanda de gente? Porque yo siempre tengo el miedo cuando publicamos historias de cáncer o de descubrimientos de cáncer de estar creando falsas expectativas y de que luego eso al final es una frustración, o puede serlo. Sí que es cierto que muchas veces, sobre todo los titulares, lo que comentabas antes, los titulares a veces de noticias, hablando de investigaciones, crean falsas expectativas porque la mayor parte de la gente que tiene una situación de enfermedad, generalmente pacientes ya en situaciones muy difíciles, quieren... Tú decías, obviamente los fármacos ahora mismo se desarrollan muchísimo más rápido, pero el mundo en el que nos movemos hoy en día, con Internet, es un mundo global en el que tienes acceso a la última información y a lo último también de forma inmediata. Entonces, los pacientes lo ven en cualquier parte del mundo, en una noticia que ha salido y llaman. ¿Dónde voy? Que yo necesito esto. Ese ejemplo que tú has puesto nosotros lo tenemos bastante a menudo. Y además, a veces también es cierto que son tan sensibles que no se han percatado de lo que han leído, pero es lógico. No, claro, yo me imagino cuando tienes un caso en tu familia y todos hemos tenido a alguien, ¿no? No lees el matiz, no lees que el fármaco es experimental y que se aprueba en ratones, les cura cáncer y ya está, vamos, y ahí te tiras de cabeza, ¿no? Y además hay un tema que yo creo que hoy cada vez se hace más y que es hablar mucho de investigación y es bueno, pero por eso mismo también la gente enseguida viene y te dicen, bueno, hay gente que le han hecho el diagnóstico hace nada y que a lo mejor tiene una enfermedad que no es especialmente grave o de mal pronóstico y te vienen preguntando ya, ¿dónde voy a hacerme los mejores ensayos clínicos? ¿Dónde está el hospital? He leído una noticia del doctor Hidalgo de quiero saber dónde se hace. Ya de entrada te piden dónde voy a buscar esa investigación. Por eso digo que la inmediatez sí que la notan mucho los pacientes y que están muy atentos a esas noticias. Sí, decías, Óscar, que ahora el plazo se ha cortado mucho, ¿no? Tú tienes el ejemplo de esta molécula que nos ha contado María Blasco, que has licenciado. ¿Cuánto tiempo ha llevado eso más o menos hasta llegar al laboratorio? Al laboratorio, al farmacológico, a la farmacéutica, no a tu laboratorio. En concreto nace de algo que no tiene que ver nada con cáncer. Un ejemplo más de que a veces exploraciones completamente académicas acaban teniendo que ver con cáncer y en algo que no esperaba, ¿no? Entonces estábamos estudiando cómo había una enfermedad rara humana que cursaba con un envejecimiento prematuro y esto nos interesaba por otra cosa, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que estos ratones
eran resistentes al cáncer. Entonces especulamos que si estos ratones eran resistentes, igual una molécula que recapitulase lo que hacía este ratón, pues podría servirnos para... Entonces esto lo publicamos en el año 2009, el ratón. En 2 años, a partir de digamos, la idea, tardamos 2 años en hacer un primer compuesto y otros 2 años en mejorar el compuesto lo suficiente como para poder tratar a un ratón de manera a la que se le trata a un paciente, o sea, administrado por vía oral, lo más parecido a una pastilla. Y ahora hay otro plazo que son los ensayos clínicos, que hay también margen de mejora, no solo en la investigación, lo rápido que pueda ir, sino lo rápido que somos capaces también de gestionar los ensayos clínicos y poner una molécula al servicio de los pacientes. Y esto también está cambiando. ¿De cuánto tiempo estamos hablando ahora? Antes, el primer ejemplo que nos ponías, el de la leucemia, hablábamos de 51 años, ¿no? Sumando todos los plazos que fuiste dando, bueno, eran 51. Yo creo que esto luego Manuel, que él está llevando ensayos clínicos, os puede hablar con mucho más criterio que yo, ¿no? Pero yo creo que hay mucho debate por ahora en revisitar el modelo clásico de ensayos clínicos, que eran fase 1, fase 2, fase 3, cada uno de ellos con varios años y mucho gasto por detrás, y en aquellos casos en los que hay una evidencia muy clara de que el fármaco va a funcionar, no seguir este modelo tan tedioso y directamente al paciente que se puede beneficiar, no privarle, y entonces esto reduce mucho los tiempos. Y esto está pasando. ¿Y eso no crearía el miedo, la crítica por parte de los pacientes de nos están usando de conejillos de indias, nos van a crear un problema mayor que el que teníamos? Yo creo que en ese aspecto, los ensayos de los medicamentos sí, es un tema peliagudo. Es un tema delicado. No, pero yo creo que la mayoría de los pacientes confían mucho en todo el rigor que lleva todo este tipo de ensayos clínicos. Yo creo que hay pocos pacientes. Hoy en día es cierto que es una mentalidad que hace unos años quizás se veía un poco más. Ahora la mayor parte de la gente que acude a nosotros, muy poca gente habla ya de conejillos de indias. Es más, están yo creo mucho más concienciados de que el cáncer se puede ganar con la investigación. Y entonces yo creo que ellos mismos muchas veces se plantean el participar, ya te digo que a veces sin necesidad, no se ven como conejillos de indias. Puede que haya alguno, pero no es lo habitual. Además has comentado antes que incluso te llamaban para preguntar que dónde podían apuntarse al ensayo, ¿no? Sí, de hecho es una petición muy habitual, igual que el mejor centro, dónde voy, el mejor centro, el mejor sitio, dónde me apunto para los ensayos clínicos. No te voy a poner en un compromiso que tengo ganas de preguntarte, ¿qué le contestas? No lo digas. Lo puedo decir perfectamente. No les dirigimos a nada. Nosotros ofrecemos un asesoramiento, pero obviamente quien conoce lo adecuado para cada paciente es su equipo. Entonces, el equipo es el que le dice si hay un ensayo que vale. Vivimos en un mundo global. Si él no lo tiene, le va a decir dónde acudir. En esta sesión teníamos que hablar de tratamiento, lo estamos haciendo, pero teníamos que hablar de prevención. Yo siempre tengo la sensación de que cuando hablamos de prevención nos acabamos repitiendo, es decir, al final la prevención siempre es lo mismo, es no fumar, no beber, hacer ejercicio, comer con cabeza. Y yo no sé, me da un poco la impresión de que muchas veces los pacientes o las personas que tenemos preocupación por esto, lo que estamos deseando es que nos den una pastilla. ¿Alguien está trabajando en esto? ¿Alguien está trabajando en terapias preventivas, de la misma manera que hay terapias preventivas para el VIH, que tenemos la pastilla antes de tener una exposición de riesgo, o el CENIC aquí al lado, ¿no? Sacó la polipíldora para prevenir? ¿En cáncer existe esa línea de investigación de la prepastilla o de la pastilla pre? Eso deberían desarrollar una píldora que estimule la voluntad de las personas, ¿no? Creo que los datos en el concreto, en el caso de fumar, son suficientemente contundentes como para que nadie tenga que volver a explicar ahora, a 2015, cuáles son los daños del fumar. Y es algo que les he dicho a todos los estudiantes que pasaron por mi grupo, alguno que fumaba, que es bastante contundente. A la gente de mi grupo es muy difícil convencerle con opiniones, ¿no? Si yo voy dogmático y les digo mi opinión, la ignoran, pero es fácil convencerle con datos. Entonces hay un trabajo que yo les muestro y digo, mira chicos, aquí hay 200.000 personas, fumadores y no fumadores. La media es que los fumadores vivieron 10 años menos. Cáncer, no cáncer, lo que tú quieras. 10 años menos, si tú quieres sacrificar 10 años, pero estos son los datos, no es una opinión, estos son datos. Entonces, con esos datos la gente debería ser capaz de procesarlos suficientemente como para... Entonces, creo que si hay que hacer una píldora, sobre todo debería ser una píldora que ataque el sentido común y a saber interpretar datos. O fuerza de voluntad, ¿no? Porque el tabaco no es nada fácil, creo.
Yo estoy completamente de acuerdo con Óscar. Yo creo que ahora mismo las medidas de prevención quizás somos muy pesados. Es cierto que cambiar conductas a nivel preventivo es muy complicado. Es un tema de muy largo plazo. Decía Grande Cobian que es más fácil que alguien cambie de religión que cambie de hábitos. Eso es un tema que cuesta bastante, pero es cierto que con los datos es muy contundente. Hemos avanzado mucho, cada vez tenemos más gente. Hace unos años era impensable una ley como la que tenemos ahora, o haber conseguido, que se está consiguiendo, que cada vez nosotros tenemos cursos de deshabituación tabáquica y se siguen manteniendo constantemente, porque creemos que es la lucha esencial hoy por hoy contra el cáncer que hay que hacer, una de los puntales que hay que atacar. Eso es fundamental, y lo de las píldoras luego ya lo dejo para que ellos investiguen. Lo que pasa es que yo creo que necesitan mucha investigación. Fíjate la cantidad de cosas que hay que atacar para un tratamiento, pues para prevenir. Me temo que ellos lo saben mejor que yo, pero tienen que tener muchas vías diferentes también para estudiar. Oye, hablando de tratamientos, tú ahora que tienes digamos que lo comentábamos antes, ¿no? Has licenciado a tu molécula. Ahora tiene que hacer el máster o el graduado, lo que tenga que hacer después, ¿no? ¿Tú tienes un control sobre esta molécula? Sí, tengo menos control que cuando, digamos, nos pertenecía al CENIO por completo, pero he invertido demasiado tiempo en mi vida como para abandonarla a su suerte. Entonces, parte de lo que hacemos ahora es mantenemos contacto con Merck, fue la compañía a la que se licenció, y sobre todo nos utilizan para tratar de guiarlos. O sea, una cosa es poner una molécula anticáncer, pero eso no suele ser así. Lo que hay que identificar es qué tipo de tumores son los que más se van a beneficiar. Y en eso son lo que nosotros apoyamos un poco a Merck y les olfateamos, les decimos, mira, si vas a probar el fármaco en humanos, céntrate en este porque aquí tenemos datos muy buenos en ratones que... Entonces no lo hemos abandonado. Una parte muy importante de mis neuronas sigue despierta de cuán lejos puede llegar esta molécula, la verdad. Sí. Y después de que, vamos a suponer que todo va estupendo, llega el momento en que hay que recetar y que administrar esta molécula, ¿no? Y ahí las asociaciones de pacientes siempre se quejan de que el acceso no es todo lo fácil. Ahí tú ya sé que no, vosotros, imagino que no le puedes decir a Merck, no baja el precio porque si no, no llega a todo el mundo, o se lo puedes decir, pero te van a hacer el mismo caso que si se lo digo yo. Pero ahí vosotros sí que tenéis un papel, ¿no? La situación ha mejorado, porque esto es un tema recurrente. Cada vez que se habla de oncología y de tratamientos, hablamos de la desigualdad en el acceso, de hospitales que no dan lo que el hospital de al lado sí, comunidades que no dan lo que la comunidad de al lado sí. ¿Cómo lleváis el seguimiento de eso? Supongo que probablemente quienes mejor lo sepan sean los propios oncólogos. Quizá el doctor Díaz Rubio o el doctor Hidalgo nos puedan decir más, pero sigue habiendo ciertas desigualdades, a veces importantes. Sigue llamando pacientes de ¿a qué hospital voy? Porque en el mío me han dicho, los propios oncólogos, en el mío no me lo admiten, pero hay otros que sí, o hay ofertas de determinadas pruebas que se hacen en algunos hospitales y en otros no. Entonces, somos conscientes de que es muy caro y de que hay determinadas cosas que los precios son difíciles de abaratar, pero es cierto que sigue habiendo inequidad, difícil acceso a algunas cosas, depende de dónde sea, y es nuestra labor quejarnos un poco de eso e intentar que eso no ocurra, por supuesto, que no dependa tu tratamiento de dónde te tratan o de dónde vives. Sí, lo que llaman la lotería del código postal, ¿no? No sé si tanto, pero... Sí. Una vez que cuando has hablado de lo caros que son, ¿no? Y yo tengo la impresión, y a lo mejor Óscar no estás de acuerdo, que últimamente en cáncer estamos viviendo muchos pequeños avances, pero que llega un momento que son difíciles de vender al gran público. Es decir, sí, el nuevo tratamiento que se añade al melanoma o al cáncer de pulmón, no sé qué, o al de páncreas, mejora la supervivencia 3 meses. O retrasa la progresión de la enfermedad 4, y eso a costa de 80.000 euros. Sí. Estamos yendo por donde hay que ir, porque llega un momento y ya los tratamientos son de 3 fármacos combinados, 4, 5... Bueno, la razón de que eso esté pasando es que la mayoría de los cánceres que eran más fáciles de curar, ahora tienen índices de curación muy altos, por fortuna. Entonces, tenemos índices de curación en cáncer de mama del 90% en algunos casos. Hay Gleevec para leucemia crónica, se toma uno su pastilla por la mañana con el café y no vuelve a tener problemas. Entonces, muchos de los que se podían curar, entonces ahora estos pequeños avances que dices son solo 2 meses o 3 meses, son porque ahora nos estamos ya, quiero decir, hemos escalado una parte importante de la montaña, pero los últimos riscos son muy empinados y es muy complicado avanzar en los grandes tumores, páncreas, pulmón, pero nunca se sabe.
la gente siempre me dice que soy, siempre cuando me comunico soy muy optimista cuando digo que creo que se va a curar, ¿no? Y siempre le respondo lo mismo, digo, igual soy muy optimista, pero igual lo que vosotros simplemente es que tenéis, que es cortoplacista vuestra mira, ¿no? Si preguntas hace 150 años si el hombre hubiera tenido un hombre en la luna o una televisión o internet, seguro hubiera dicho que no. Menos si le preguntabas a Julio Verne, pero bueno. Está claro, pero, vamos, pero que yo entiendo la urgencia de los pacientes. Sí, sí. ¿Y vosotros cómo lo vivís eso? Porque yo no sé si, quiero decir, 3 meses tiene ese valor terrible. Sí, para el paciente para mucho. El paciente, sí. En general, para los pacientes mucho. Es cierto que a veces cuando son conscientes de ese precio, de esa poca ganancia, pero yo creo que para las personas es muy importante. Además, como dice Óscar, son pequeños avances que van sumando. Cuesta a veces, es cierto, verlo desde lejos, decir, bueno, pues tanto y tan poco tiempo, pero dependiendo de la situación, no todo el mundo es igual, pero para un paciente a lo mejor 1 mes o 2 meses o 3 meses puede no ser mucho en el cómputo de su vida, salvo pues que se casa su hija. Quiero decir, hay cosas que son muy importantes, o aunque no tengas una meta concreta, pero es ir ganando y es dar tiempo a un nuevo avance, que es cierto que hoy en día cada vez hay más, conseguimos que los fármacos lleguen antes, entonces bueno, es una esperanza que sí, que yo creo que ellos sí que ven rápidamente. Sí. Decía ayer Pilar Garrido, la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, que probablemente en los próximos 15, 20 años veamos muchísimos más avances que los últimos 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, al 100%. De momento nunca ha habido tanta más investigadora como hay ahora, ni con tantos aparatos. Somos más y lo hacemos más rápido. O sea que hay todas las razones del mundo para ser optimistas. Empieza a ser el momento de vosotros que lucháis tanto por la normalización de la palabra cáncer y de lo que es vivir con cáncer, empieza a ser el momento de que le tengamos un poquito de menos respeto, un poquito de menos miedo. Yo creo que sí. A ver, respeto hay que tenerle siempre, es una enfermedad difícil, bueno, muchas enfermedades difíciles y cada caso es diferente, pero yo creo que la normalización se está consiguiendo. No del todo, todavía nos queda camino por seguir, pero sí que se está consiguiendo. Y yo creo que tenerle respeto sí, pero miedo cada vez menos. Todavía nos queda mucho por hacer en ese aspecto, pero con los avances de hace unas décadas y de lo que se espera, que yo soy una fiel convencida, y yo creo que la mayoría de los pacientes también, saben que nuestros investigadores son buenos, que en pocas décadas tengamos avances súper importantes, yo creo que sí. Has dicho una cosa que tenía apuntada para tratar, y es lo de que no es una enfermedad sino muchas, ¿no? Toda esta serie de etiquetas que ya le vamos poniendo, ya no se puede hablar de cáncer de mama, sino de cáncer de mama ER positivo, triple negativo, cáncer de pulmón, lo que sea, según las mutaciones. Esto a la hora de investigar está muy claro porque focalizáis la diana y sabéis contra lo que vais o hacia lo que vais, pero para los pacientes no es un lío, quiero decir. Cuando una persona tiene cáncer de mama, pues tiene cáncer de mama. Una mujer le dice que tiene cáncer de mama y tiene cáncer de mama. Y explicarle, no, mira, es que este tratamiento estupendo a tu tumor no funciona porque no tienes la mutación, o funciona menos, o hay que dar este otro, que no es el que le dieron a tu vecina. ¿Cómo manejáis esto? Entiendo que hoy día con el paciente con más poder, con más capacidad de decisión, con más voluntad, mientras más informado esté, mejor, pero claro, informar en eso es muy complicado. Muy complicado. El problema, yo creo que más que complicado, que es a veces un poco difícil explicarle a un paciente efectivamente que no tiene nada que ver con la señora de al lado, el problema es el tiempo. Hoy en día en muchas de las consultas, en los hospitales, hace falta tiempo. Es un lujo que casi no se tiene porque vamos un poco así. En la asociación tenemos muchas peticiones de este tipo, un poco porque nosotros disponemos de un momento de tiempo. Es decir, hay que explicarle. Yo creo que lo entienden perfectamente y hay muchísima gente cada vez más que viene, además ya se lo ha investigado, se ha leído, se ha mirado a internet y sabe, o por lo menos entiende parte, pero necesitan un poco esa explicación de por qué una cosa con otra, por qué a mí no me vale este tratamiento. Pero yo creo que es tiempo, la mayor parte de los pacientes necesitan que se les explique, pero con una buena orientación, en general yo creo que lo entienden. Porque la idea de que en investigación volvamos a ser un poco como estábamos antes, con la quimioterapia y la radio, que era una especie de tratamiento general para todos los cánceres y daba igual el que tuvieras, te lo atizaban, estoy simplificando mucho, pero para que me entendáis, ¿hay alguna posibilidad de que con las inmunoterapias, volvamos a tener una especie de tratamientos más generales? De hecho, con todos los tratamientos que hay ahora, los biológicos, empiezan para un tumor y enseguida el que era para mama lo prueban con ovario, el que era para ovario acaba en estómago y el de estómago pasa a pulmón.
O sea, de que demos un poco esta superespecialización, que de alguna manera lo simplifiquemos generalizando. Sí, hombre, en el caso concreto de la molécula que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, es una molécula que su principio es un poco genérico, más que dirigido a una mutación en concreto. Y creo que hay margen, quiero decir, la gente suele tender a demonizar la quimioterapia, ¿no? En parte también por los efectos que tiene también adversos, ¿no? Pero bueno, en algunos casos... Bueno, y porque se usaba en una época en que era lo único que había y al final tampoco lo curaba, sí, o sea, tampoco lo arreglaba, ¿no? Sí lo cura. El cáncer testicular se cura con quimioterapia estándar y otros se curan con quimioterapia. Entonces tampoco hay que demonizarla. Vamos, no... También hay margen para revisitar el uso de algunas de estas terapias y esperar otras genéricas como la inmunoterapia y a ver cómo funcionan. En cualquier caso, lo que sí, teniendo en cuenta que puede haber pacientes o familiares de pacientes, el mensaje importante es que confíen en la investigación, que tienen razones para hacerlo. Yo creo que hay algunos casos como la leucemia infantil y del hombre, siempre somos muy, digamos que las bajas computan más que las altas, ¿no? Siempre nos quedamos en aquel familiar que cae o que se pierde, ¿no? Pero hay razones para la esperanza. Uno coge las leucemias infantiles. En los años 40 los niños duraban 6 meses, primeros tratamientos 12 meses, siguientes tratamientos 24 meses, siguientes 36, y ahora se curan. Y esto no es por zumos de piña o de pomelo, que ahora en estas épocas tenemos tan alternativas, no, es porque la investigación demostró que esos tratamientos estaban funcionando. Entonces el mejor consejo es que se pongan en manos de sus especialistas y que confíen en la investigación, y que si no se ha hecho es porque es complicado, pero que estamos en ello. ¿No te dan ganas cuando aparece el vendedor de zumos de pomelo, aunque fuera Robert Gallo hablando con el Papa, de qué? ¿De mandarle una carta? ¿De partirle la cara? Esta gente aprovecha un defecto sistémico de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Que muchas veces de las anécdotas nos hacemos opiniones. Eso es un problema. O sea, esto cuando alguien dice, es que yo conozco a una persona de los 94 años, fumó toda su vida al carrillo, ¿no? Y no le pasó nada ya. Pero es que no te acuerdas de todos esos que conoces que cayeron con 43, con 47, con 52. Eso no los computas, solo te acuerdas de este, ¿no? Es un problema de que hacemos opiniones de números muy bajos. Un ejemplo que siempre utilizo cuando hablo de esto es que también lo utilizo muchas veces con mis alumnos. Les decía, vamos a ver, os voy a dar y esto es un dato verídico, ¿vale? Lo que os voy a decir. En Estados Unidos la menor población de cáncer renal se da en las poblaciones rurales, ¿no? Y entonces le digo a la gente, bueno, interprétame esto, ¿por qué? ¿Esto por qué puede ser? Y bueno, pues inundados por mucha del conocimiento genérico que nos rodea, todos me vienen y me dicen, no, pues esto es porque comen verde, ecológico, tomates orgánicos, todavía estoy por encontrar lo que es un tomate cristalino, la verdad. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y digo, vale, venga, perfecto, ya has llegado a tu conclusión. Digo, ahora te voy a decir otra segunda cosa y me la vas a interpretar. Estados Unidos, la mayor incidencia de cáncer renal está en la población rural. Ostras, se les desmonta el rollo, ¿no? Del tomate orgánico, esto ya no funciona. ¿Por qué es eso? Pues porque las poblaciones son muy pequeñas. Entonces, con números muy pequeños, las oscilaciones son muy grandes. Si tú conoces 10 personas y hay una que ha muerto por un disparo, quiere decir que el 10% de esa población ha muerto por un disparo. No es que el 10% de los seres humanos mueran por un disparo, es que has trabajado con números muy pequeños. Para formarte tu opinión, tienes que hacerlo con números muy grandes. Y números muy grandes son los ensayos clínicos. Cuando se ha hecho con 3.000, con 4.000 personas y tienes un número, tienes la confianza de que eso parece funcionar o parece no funcionar. No te creas lo que le ha pasado a uno porque tomó zumo de pomelo y le fue mucho mejor la quimioterapia. Es un error que Bill Gates podría, si estuviera vivo, podría hablar de esto. Pero yo quería decir una cosa a propósito de eso que ha dicho Óscar. Me parece, cuando tú decías, a veces parece un poco, no voy a decir de chiste, pero como irrisorio, que a veces nos creamos cosas de ese tipo, ¿no? Y ha dejado Óscar un claro razonamiento de por qué nos pasan estas cosas. Pero es que además hay mucha gente que juega con la esperanza de muchos pacientes. Tenemos muchas personas que acuden preguntando por lo más variopinto de todo lo que te aconseja cualquiera que pasa por ahí. Y Internet es una fuente de terapias y beneficios, de cosas absolutamente peregrinas, impresionante, y juegan con la esperanza de esas personas. Y como no puedes llevarte a Óscar al teléfono de ayuda, estoy por contratarle. ¿Qué hacéis vosotros cuando pasa eso? Lo mismo que ha dicho Óscar, es decir, una persona no puede basarse en a mí me fue bien. Lo que realmente funciona para tratar, para curar
o si no puedes curar, por lo menos para cronificar la enfermedad, que es importante, mantener la raya, estar lo mejor posible, es lo que te dice tu médico, lo que comprueban los investigadores. La evidencia científica está para eso, para ver lo que de verdad funciona para la mayoría, no lo que le parece bien o lo que le ha ido bien a uno que pasaba por allí. Bueno, pues creo que estamos en la hora y... Bueno, se iba a preguntar más cosas, pero no me va a dar tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y bueno, espero que sigamos hablando de este tema mucho tiempo, con novedades por parte de los investigadores y con satisfacciones correspondientes por parte de los pacientes. Y creo que ahora toca la segunda mesa, pero sí.